provoca la información que corre de boca en boca. Y es que se dice que si el río suena es que agua lleva, aunque en el cauce también arrastra piedras y va golpeando lo que a su paso encuentra, porque muchos reproducen en rumores su violencia. 28 de noviembre de 2004. Gregorio Ramírez, Sinaloa. Asesinado. 7 de abril de 2008. Teresa Bautista Merino, Oaxaca. Asesinada. 3 de mayo de 2012. Gabriel Hugue, Veracruz. Asesinado. 15 de julio de 2023. Nelson Matus Peña, Guerrero. Asesinado. 23 años, 6 páginas. 163 periodistas asesinados. Nadie entra a periodismo pensando en pactar un trato suicida. Por alguna razón, pareciera ser que la vida es incompatible con la labor periodística. La gente lo sabe. Es esa idea la que hace que me miren con tristeza cuando respondo periodismo, a esa pregunta que siempre rompe el hielo. ¿Qué estudias? Periodismo, repito, como si una segunda mención fuera suficiente para cambiar esa mirada de lástima y curiosidad que hacen que dude de mi decisión. Cuando elegí la carrera, los comentarios que recibí se acomodaban en dos extremos diferentes. Para mí, ambos reflejos de los principales problemas del periodismo en México: inseguridad y medios corruptos. O arriesgo mi vida en un intento de cambiar al mundo, o practico un periodismo sin crítica, diseñado única y exclusivamente para el adoctrinamiento. En ocasiones, así se siente el periodismo en México, como un callejón sin salida que me ofrece dos opciones, una peor que la otra: aceptar la dinámica de sensacionalismo, misinformación y morbo de los medios populares, o morir en un intento de cambio. A pesar de esto, lo que me hace seguir adelante es que sí hay una alternativa, un nuevo periodismo, el periodismo con enfoque humanitario, un periodismo independiente. Escuchar esas voces a los que los grandes medios ignoran, hablar desde lo comunitario, hacer justicia con palabras, abrazar a esas víctimas de la violencia a las que también los medios les han dado la espalda. Para superar esas adversidades hay que tejer comunidad, redes de apoyo, hay que dejar de normalizar esa violencia que hace que se piense el periodismo como sinónimo de peligro. Un periodismo crítico es posible, la verdad no se paga con la vida. Hace poco escribí ese texto cuando me pidieron retratar los principales problemas que yo consideraba que el periodismo en México tenía, y ahora que lo vuelvo a leer, creo que es pertinente mencionarlo en este episodio del podcast porque vamos a hablar de un libro muy interesante que habla justamente de periodismo, ética y autorregulación, que además de todo enlaza este concepto de periodismo, que lo vamos a explicar, junto con el de democracia y cultura política. Justo en este momento, escuchando la canción que les puse al inicio, que por cierto se llama Shh, de María Advertencia con Magic, me pregunto otra vez, ¿es posible un periodismo independiente, ético, alejado de toda esta dinámica de poder que ya mencioné antes? Y para contestar esa pregunta me voy a apoyar en lo que Omar Raúl Martínez Sánchez dice en el capítulo 1 de su libro Ética y autorregulación periodísticas en México, conceptualización, historia, retos y documentos. Pero primero quiero plantearles algo general, algo que me parece importante mencionar primero, que es ¿qué es el periodismo? Y si estudias periodismo o si tú mismo has tratado de contestar esa pregunta, sabes lo difícil que es y las numerosas respuestas que puede haber. Entonces, lo que hace el autor es brindar una recopilación de algunas definiciones del periodismo para después dar una visión general de lo que podría ser, ¿no? De lo que debe ser el periodismo. Entre ellas, hay una definición que me gusta mucho que es la siguiente. El periodismo es una actividad humana de trascendencia sociopolítica y cultural inscrita en el terreno de la comunicación social, que a través de los medios de difusión busca ofrecer informaciones, opiniones e interpretaciones sobre el acontecer público con el fin de brindarle a la gente elementos para comprensión de su mundo y poder tomar sus propias decisiones con conocimientos de causa. Sus propósitos son informar, interpretar, guiar y divertir. Y si eso es el periodismo, entonces, ¿qué hace el periodista? Y bueno, también hay numerosas definiciones y discusiones sobre qué hace un periodista, pero en resumen, el autor dice que compete al periodista servir al público con informaciones y comentarios veraces, equilibrados, plurales
y que por ende eso debería ser un servidor público que apela al interés común y cuyo aporte es significativo en la búsqueda de la justicia y el avance de la democracia, ni más ni menos. Dicho esto, el autor concuerda un poco conmigo cuando decimos que uno de los problemas principales del periodismo en México es el de la ética, ¿no? ¿Qué hacer con toda esta información? ¿Cómo tratarla? De dilemas éticos, básicamente. Y por supuesto que para saber cómo hacer un periodismo independiente, primero hay que saber todas estas cuestiones de ética, por lo que en este texto se mencionan unos principios que pueden ayudar a guiar a través de este dilema de la ética, ¿no? Que ya no nos vamos a meter en cuestiones más filosóficas sobre la ética, de qué es, como lo hicimos con el periodismo, porque si no, vamos a hacer que el podcast dure 1 hora. Entonces, lo que sugiere el texto para enfatizar 4 aspectos que deben de tener los periodistas para realizar un buen periodismo, es A, la conciencia de que su conocimiento y razón de ser se da a partir de los otros, es decir, que trabajas para alguien más, no eres el protagonista de la historia, los demás son los actores del mundo. Y B, el convencimiento de que las malas personas no pueden ser buenos periodistas, pues claro, ¿cómo vas a saber tratar un tema de la forma correcta si en tu vida diaria no aplicas los conocimientos de la ética, ¿no? Para ser buena persona. Luego, C, la admisión de que el periodismo puede ser ejercido por espíritus escépticos, realistas o prudentes, pero nunca por alguien cínico o insensible. Y es algo de lo que decía la canción de Marea Advertencia, ¿no? Que los rumores también ejercen violencia. Entonces, si tú eres insensible con la información que tratas, claramente vas a dañar la dignidad de quien retratas. D, la certeza de que el quehacer de la información es una lucha constante entre los sueños de él o la periodista, su voluntad de ser completamente independiente y las realidades que obligan a ser dependientes los intereses, opiniones y expectativas de personas mediáticas y editoras. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la democracia, la cultura política? O sea, ¿cómo se relaciona el periodismo, la ética, la autorregulación, la política y la democracia? Y bueno, para no dar mucho rollo, lo que el autor hace es que identifica diferentes formas en las que todos estos se entrelazan. Porque, por ejemplo, dice que hay varios valores que se repiten tanto en el ejercicio periodístico como en la opinión pública, en la cultura política. Y bueno, democracia, como ya bien lo sabemos, es decisiones del pueblo para el pueblo, ¿no? Esta organización se supone comunitaria en donde todos participan pues para un bien común. Y el periodismo es un pilar tanto de esa democracia como de lo que viene después, que es la cultura política, porque en los principios de democracia está la libertad de expresión, el conflicto, que menciona que, aunque puede ser, no sé, un poco controversial, pues que el conflicto es necesario para el ejercicio democrático. Y bueno, ¿y de ética? ¿Qué tiene que ver la ética con la democracia y con la cultura política? Pues claro, o sea, estos valores que se repiten tanto en la libertad de expresión, el periodismo, que después pasan a la opinión pública, también están presentes en la ética, o más bien vienen de la ética y se reflejan en estas disciplinas o en estas formas de pensar, de accionar, ¿no? Entonces, la ética es básicamente todo el eje que atraviesa estas cosas que ya mencioné, y estos valores hacen que haya un consenso, una estabilidad de pues esta fuerza democrática. Y después de la cultura política, que perdonen que postergue tanto la cultura política, pero de esa sí me gustaría dar una definición más exacta. Y bueno, la cultura política, según el texto, es el conjunto de valores, sentimientos, creencias, concepciones, actitudes y percepciones internalizadas que configuran la lectura e interpretación en torno al imaginario y los hechos vinculados al ejercicio del poder. Entonces, pues la cultura política está fuertemente influenciada por lo que digan los medios de comunicación y las dinámicas y formas de entender el poder ciudadano, como lo menciona el autor.
Y bueno, ¿y qué hace el periodismo en favor de la democracia? O sea, ¿cuáles son sus tareas? Pues básicamente ofrecer un recuento equilibrado, como lo dice el texto, acontecer, diseccionar, informar, o sea, mediar esto entre la comunidad y pues la discusión ciudadana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el periodismo no es crítico, si no es ético? Pues obviamente esta cultura política y por supuesto la democracia, cultura democrática también, pues se ve afectada. Entonces no cumple las tareas que se supone que el periodismo debería realizar. Entonces pues se hace todo un caos si el periodismo no es ético. Y pues, ¿quién regula la prensa? ¿Quién critica a los periodistas? Una crítica constructiva, no una crítica por criticar. Pues creo que eso realmente es trabajo de todos, de los consumidores, de los propios periodistas, el criticar si tu ejercicio periodístico es ético, que a lo largo de la carrera, si tú la estudias, si tú eres periodista de profesión, pues vamos a encontrar estas situaciones que nos prenden un foquito, ¿no? De qué debo hacer, cuál es la forma ética de abordar esto. Entonces, el texto lo que sugiere, además de dar definiciones y vincular todo, como ya lo hemos dicho, pues son algunas acciones que puedes hacer para evitar esta falta de ética, pues al momento de ejercer el periodismo, ¿no? Por ejemplo, no difundir algo que no concuerda con tus valores, con lo que tú piensas. Y bueno, entonces, ¿se puede o no hacer un periodismo independiente con ética? Y para mí la respuesta es sí se puede, pero siempre tenemos que tener en cuenta pues todos estos escenarios en donde pues vamos a tener que recurrir a la ética. Y bueno, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Muchas gracias otra vez por escuchar Contracorriente. Nos vemos a la próxima. El chisme es herramienta para comunicar, pero no siempre te cuenta la verdad. Si la intención de quien lo suelta es el dañar, no es culpa de quien lo escucha, pero es mejor preguntar. La verdad es que las verdades son a medias, el contexto completo no se sabe o no se cuenta. La palabra es doble filo y siempre trae consecuencias, así que de lo que oigas, no todo creas.